Estoy hablando de Benjamín Azara, a quien tenemos en línea. Es psicólogo especializado en psicología y derechos humanos, egresado de la residencia de psicología clínica del Hospital Obarrio, me va a corregir si hay algún dato que esté dando erróneamente, fundador del Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos, y él es el más que indicado para que le consultemos acerca del proyecto mileísta de reforma de la Ley de Salud Mental, porque no van a dejar nada sin tocar, sin destruir. Bueno, mayores internaciones forzosas, le da más poder, a psiquiatras y jueces, le quita la obligatoriedad de inversión mínima al Estado Nacional, entre otras lindezas. Hola Benjamín, ¿qué tal? Buen día. Hola Clara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gustazo escucharte. Igualmente. Contanos de qué la va esto. Ya la verdad es que me sonrío, en fin. La ley de salud mental ya ha sido intentada de ser modificada con la ley Bases en su momento, sí, hace un par de años ya, y fue uno de las tantas artículos que se logró que no se sancionen, pero bueno, ahora sí se envió finalmente al Congreso un proyecto de modificación que modifica varios artículos de la ley. Uh-huh. Yo estudiándolo un poco el tema, veo que hay como dos tipos de modificaciones distintas que propone. Sí. Por un lado, modificaciones que podríamos decir que son parte de la batalla cultural del gobierno. Ajá. En relación a poder como decir que ellos son los que mandan ahora y que hay otro discurso distinto que el discurso más progresista vinculado a derechos humanos, que era el hegemónico hace unos años. Entonces, sí. Te doy un ejemplo. Todas las menciones a tratados de derechos humanos se quitan. Cuando se habla de derechos humanos en general, digamos, se lo va como modificando. Uh-huh. O se cambia, por ejemplo, la ley actual, digamos, todavía vigente, uh-huh. habla sobre, no habla sobre enfermedad mental ni sobre trastornos, sino que habla sobre padecimiento mental. Padecimiento mental es una categoría, que se usa en muchos países del mundo y que trata como de despatologizar los problemas vinculados a la salud mental. Todos podemos tener un problema de salud mental y no por eso tener una enfermedad. Claro. Bueno, esta ley habla sobre trastornos de salud mental. Sí. ¿A qué voy con esto? Que son modificaciones que de alguna manera quieren mostrar quiénes son los que mandan ahora, pero no te modifica nada en la práctica, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, sí hay modificaciones que propone que sí va a cambiar las prácticas que hay en los hospitales o en los centros de salud y demás. Uh-huh. La más importante de todas, así para ser sintético, es que antes la ley de salud mental decía que los hospitales psiquiátricos tenían que ir transformándose para finalmente modificarse y dejar de ser hospitales psiquiátricos y convertirse en hospitales generales. Bueno, ahora esta ley no prohíbe la existencia de hospitales psiquiátricos. Ajá. Recordemos, perdón, porque quizás, sí. Benja, ahí antes de que continúes, ¿nos podés aclarar, al menos en términos muy generales, cómo es esa transformación, digamos, de hospital psiquiátrico a hospital general? Sí. A ver, que me parece importante porque la gente no tiene por qué conocer, pero los hospitales psiquiátricos son dispositivos que vienen siendo criticados desde mediados del siglo XX porque tienden al deterioro, tienden al abandono. Entonces la OMS viene diciendo desde el año 54 que hay que tratar de transformar los hospitales psiquiátricos en dispositivos alternativos, se les llama, o en hospitales generales. Ajá. Entonces, esa transformación implica, por ejemplo, incluir nuevas especialidades dentro del hospital psiquiátrico, tratar que las internaciones se hagan solamente en hospitales generales, que haya mayores cantidades de servicios ambulatorios, que uno pueda ir a atenderse, por ejemplo, supongamos al Hospital del Carmen pueda ir a atenderse por un problema que no tenga que ver con salud mental. Uh-huh. ¿Sí? La idea es que no haya ya hospitales psiquiátricos como nosotros los conocemos, que sean solamente para esa especialidad. ¿Sería para evitar una suerte de aislamiento social, así es, o no? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver principalmente con el hecho de que, a ver, es medio largo de explicar, pero uno puede imaginarse quiénes son las personas que circulan por los hospitales psiquiátricos. Son solamente
los familiares de las personas internadas, las Claro, personas internadas y los profesionales. claro, Eso produce esa suerte de cerramiento, digamos, de claro, los hospitales psiquiátricos, produce que el Estado tenga mayor facilidad en desatender ese tipo claro. de problemática que además tienen un fuerte estigma, ¿no? Están como Entonces, si uno escondidos. ve Mm, totalmente, uno podría, por ejemplo, pensar en qué lugar están ubicados geográficamente los barrios o el Carmen en Tucumán o en sus respectivas provincias. Piensen en dónde están los hospitales psiquiátricos y siempre están en los márgenes. sí, ¿Por sí, qué? es Porque verdad, es verdad. los, los psiquiátricos nacieron más para defender a la sociedad que para defender a las personas que están adentro del hospital. Y Exactamente. eso, y eso de alguna manera tiene influencia en el lugar que le da el Estado, Ujú. lo cual afecta no solamente a las personas internadas, sino también a los trabajadores de esos lugares, ¿no? Entonces, como ya está como bastante demostrado que son dispositivos fallidos, que no sirven para tratar a las personas, que generan cronicidad, eh, la idea de la Ley Nacional de Salud Mental era cambiar esos dispositivos por dispositivos sustitutivos, alternativos o transformarlos en hospitales generales. Claro, Bueno, esta nueva ley habla de la posibilidad de que sigan existiendo los hospitales psiquiátricos. También, como vos decías al principio, flexibiliza las posibilidades de las internaciones involuntarias, sí, es decir, por ejemplo, eh, va a ser más fácil, digamos así, que se interne involuntariamente una persona y le da mayor poder en general a los médicos, no solamente a los psiquiatras, sino a los médicos en general por sobre los otros profesionales de la salud mental. ajá, Lo cual es como muy contradictorio en un punto porque justamente por las políticas de financiamiento del sector público, la gran mayoría de los psiquiatras han terminado renunciando y se han ido a trabajar al sector privado donde cobran mucho más, donde tienen mucho menos problemas. Entonces me parece interesante pensar eh, ahora que, por ejemplo, sí o sí se va a necesitar de un psiquiatra para hacer una internación, ¿de dónde vamos a sacar esos psiquiatras en lugares donde, por ejemplo, hay un psiquiatra que va 1 o 2 veces por semana? Porque en el interior de la provincia, por ejemplo, hay muy pocos. claro. Ujú. Pero estoy pensando mientras te escucho que bueno, hay un margen muy muy amplio, ¿no es cierto?, con muchos matices y casos y bueno, me refiero a la especulación y el maltrato de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Que bueno, para la apropiación de una propiedad, esto es una cosa muy común, por eso la estoy citando, muy común y muy generalizada. Entonces, parientes, bueno, inmorales, ¿no es cierto? Los internan aduciendo que padecen, comillas, algún trastorno, ¿no? Bueno, que son típicos además, en la tercera y cuarta edad. Pero otra cuestión que quería, no sé si vos estás de acuerdo, señalar es que me pareció por lo menos medianamente esperanzador el hecho de que en la reunión de COFESA, digamos que es el Consejo Federal de Salud, donde confluyen, ¿no es cierto?, los ministros o segundos viceministros o secretarios, en fin, de salud de todo el país, se manifestaron en contra, lo cual si vos me preguntás eso en qué iba a redundar en concreto, no lo sé, no estoy segura en el actual contexto. Sí, estoy de acuerdo con vos que es esperanzador en algún punto. Eh, lo que hay que entender también es que en general la ley le quita responsabilidad del Estado Nacional, digamos, las modificaciones de la Claro. ley Mm, le quita responsabilidad del Estado Nacional eh, y se las asigna por lo general a los estados provinciales o municipales. Entonces, claramente, para las provincias no es para nada beneficioso. Por ejemplo, hay un artículo en la ley nacional que habla sobre los convenios entre el Estado Nacional y las provincias y cómo el Estado Nacional tiene responsabilidades incluso económicas en tratar de colaborar en la aplicación de la ley y en esta modificación se quita esa responsabilidad. Entonces, me parece una, digamos, modificaciones ciertamente malas. Voy a usar un término que usan mucho en el gobierno nacional, que me parece altamente ideologizada, digamos, las modificaciones que se le está haciendo a la ley, porque como te digo, hay
modificaciones que en la práctica no cambian absolutamente nada, sino que tiene que ver con mostrar quién tiene el mando del timón en este momento, y otras modificaciones me parecen directamente inaplicables. Que el tema presupuestario, digamos, no es un tema menor, es un tema casi diría central. Tantas veces en asiduas conversaciones que tenemos con Emilio Mustafa, lo nombro a él porque hablo muy seguido con él, bueno, nos cuenta las serias limitaciones que hay, por ejemplo, en el barrio en cuanto a disponibilidad de lugares de internación, porque ha quedado absolutamente sobrepasado, ¿no es cierto? Él que trabaja en forma directa, ¿no es cierto?, con consumos problemáticos y adicciones, en el caso de adolescentes. Entonces, la cuestión en concreto, el gobierno nacional, la única política sostenida de este gobierno es sacarse de encima todo tipo de responsabilidad presupuestaria, no político-ideológica, porque mete mano en todo, patear de taquito a las provincias, estoy tratando de ser lo más coloquial posible, y por ende a los municipios, sin darles un centavo. Y entonces eso implica lisa y llanamente que todo explota, porque al desfinanciar de este modo, y podríamos recorrer sector por sector, área por área, está haciendo con todo lo mismo, bueno, en una época, y un poco te pido ese concepto a vos, Benjamín, en que por todos lados suenan las advertencias, las señales de alerta respecto de la proliferación de un sufrimiento mental a nivel social cada vez más generalizado, de angustia, de cuadros depresivos, etcétera, etcétera. Sí, comparto que el tema presupuestario es central. De hecho, a la gran discusión, no hay duda que esta ley ha generado mucha controversia desde prácticamente el momento mismo en que fue sancionada, y a partir de ciertos casos que se dieron y se mediatizaron. Pero la discusión central es si lo controversial tiene que ver con que la ley es mala o tiene que ver con que la ley no se aplica, ¿sí? Yo creo, porque lo estudio, porque lo viví trabajando en el sistema público y demás, que la ley no se aplica. Entonces es muy difícil poder juzgar si una ley es buena o mala si no se aplica. Claro, claro. Y muchas veces las críticas que se hacen, como por ejemplo que no hay lugar de internación, que es una de las críticas más comunes, tiene que ver con que no se aplica. Si se aplicase, habría muchísima más disponibilidad de lugares para que una persona que tiene una urgencia pueda internarse. Entonces sí, la cuestión presupuestaria es central. Lo único que sí, nobleza obliga, tengo que decir que estuvo hasta el lunes, estuvo circulando un proyecto provisorio de las modificaciones que sacaba la obligación de parte del Estado de alcanzar un presupuesto determinado, que es el 10% del presupuesto de salud que se destine para salud mental. Pero en el proyecto que finalmente se elevó al Congreso de la Nación, ese artículo ya no está, por lo que no se toca el tema presupuestario en las modificaciones que hace el gobierno. Me parece importante decirlo. De todas maneras, como te decía recién, la modificación a la ley tiene muchísimos puntos flojos, muchos puntos que son directamente inaplicables o que burocratizan, digamos así, la relación con las personas que tienen problemáticas de salud mental, lo cual va a ser mucho más caótica, digamos, su atención. Sí, o desatención, ¿no? Que eso es todavía más, más preocupante. En una época en la que la dinámica, el diálogo que se ha establecido, digamos, entre el deterioro en las condiciones de vida, y cuando uno habla de calidad de vida no está hablando solamente, ¿no es cierto?, de restricciones socioeconómicas, sino en términos generales, y
el paulatino encapsulamiento, ese vivir en la burbuja algorítmica, ¿no? No solo de los jóvenes, también de los adultos. Entonces, es un combo explosivo. Y bueno, con este tipo de leyes, como la mayoría de las que elabora este gobierno, por supuesto no ayuda en nada, es exactamente lo contrario. Sí, estoy de acuerdo, y también déjame agregar sí, que por favor. una problemática que tiene como objeto digamos así, de intervención a personas tan vulnerables como son cualquier persona que tiene un problema de salud mental, cualquier que hayamos tratado, ya sea profesionalmente o familiarmente o por tener amigos, digamos, que hayan cursado algún problema de salud mental, podemos saber lo frágiles que son esas personas en ese momento, y directamente no es compatible tratar una problemática así con un estado ausente. Así es. Imagínense lo grave que es para una persona que ha decidido, no sé, intentar quitarse la vida, llegar a un hospital que no lo puede atender porque no tiene recursos, ya sean recursos humanos, recursos materiales. Eso es, uno imaginariamente tiene pensado que existe una red que lo puede soportar en las peores condiciones. Y hay un momento donde uno se da cuenta que esa red, bueno, es más frágil de lo que uno pensaba. Entonces, los problemas de salud mental necesitan necesariamente un estado presente, por lo cual me parece directamente incompatible con prácticamente todas las políticas que propone este gobierno. Claro, un estado presente y además con estructuras, ¿no? Pensadas, capacitadas, etcétera, para determinadas problemáticas. Estoy pensando, entonces voy a dar el ejemplo concreto de la conmoción, porque fue estremecedor. El caso no debe ser ni un mes, de un niñito, de 7 años, que cuando la maestra les pidió un ejercicio rutinario, ¿no es cierto?, de redacción, escribió en su cuaderno: no quiero vivir más. Tiene 7 años. Y si vos a eso le vas sumando situaciones de autolesiones, de eso estamos hablando, muchas veces desembocan y se concretan en suicidios. Pienso yo, me pregunto de verdad si un gabinete psicopedagógico en una escuela puede hacer frente a estas problemáticas. No lo sé, no estoy segura. No, seguro que no, son problemáticas que tienen muchas determinaciones distintas y que tienen que ver con la forma en la que vivimos en general, por algo, o la gente cree que es casualidad acaso que en Estados Unidos hay tantos tiroteos escolares y no así en otros países del mundo. Tiene que ver con la forma en la que ellos viven, con las relaciones que establecen, y no solamente con poner psicólogos, psiquiatras en las escuelas y poner policías que revisen en las entradas a los chicos. Claro. No. Si pensamos que solamente a través de la atención en salud mental vamos a mejorar la salud mental de una población, estamos completamente equivocados. Sí. Y bueno, y no es un juego, Estamos hablando de casos como estos que son vida o muerte. Benja, te agradecemos muchísimo poder no, por favor, hablar. Es un gusto hablar con vos. No, un abrazo enorme y hasta siempre. Bueno, chau. Adiós. Hemos estado conversando con Benjamín Azar, psicólogo especializado en psicología y derechos humanos. Justamente egresó de la residencia de psicología clínica en el Obarrio.